Hey, welcome to English Star. How's everyone? Good? That's right. That's fine. That's wonderful. That's fantastic. We are going to talk about the irregular verbs. Now it's time for the verb read. Well, we are going to talk about the past. And the past of the verb read is read. You write it exactly the same as in present. In the present form, R-E-A-D, but you pronounce it different. So instead of saying read, you say you read. So the past, it will sound read. Now, in Spanish, read means, y aquí nos vamos al español. Tenemos el verbo read, que ya sabemos lo que significa, ya lo vimos en presente. Sin embargo, en inglés se va a escribir exactamente igual, pero se va a pronunciar diferente. El sonido del verbo en pasado va a ser read, read. Y este va a significar dos cosas en un pasado pretérito perfecto o un pasado imperfecto, un pretérito imperfecto. Y aquí es donde tenemos bastantes significados diferentes, de diferente escritura y de sonidos en español. Estamos hablando español. Por ejemplo, vamos a decirlo en español con el orden, ¿cierto?, de el número de personas. Primera persona, yo leí. La L, la E y la I, con un tilde en la I. Luego, tú leíste. Una L, una E, una I, una S, una T y una E. Fíjense, ya el cambio fue bastante brusco. Luego, la tercera persona singular género masculino leyó. Fíjense, L, E, Y, O. O la Y, ¿no? A uno le dicen la Y y la O. Leyó. Tercera persona género femenino leyó, y tercera persona en este caso neutro, ¿no? No habría neutro en esta situación, ya que una cosa no puede leer algo, ¿verdad? Ok, vamos a la primera persona plural. Nosotros, nosotras leímos. Y segunda persona plural, ustedes leyeron. Tercera persona plural, ellos leyeron, ellas leyeron. ¿Se fijaron? O sea, el verbo cambió todos sus sonidos y su manera de escribir en todas las formas numerales. Primera persona, leí. Segunda persona, leíste. Tercera persona, leyó. Primera persona plural, leímos. Segunda persona plural y tercera persona plural leyeron. Se dan cuenta cómo el español es muy complicado, pero bueno, es el idioma que dominamos, ¿verdad? Y ahora el inglés es muchísimo más fácil. Y ahora vamos al pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto dice: yo leía, tú leías, él, ella leía. Nosotros, nosotras leíamos. Ustedes leían. Ellos y ellas leían. Interesante, ¿verdad? Todos los cambios. Así que, y en inglés todo lo vamos a decir: I read, you read, he read, she read, it read. Aunque no creo que el neutro funcione con el verbo leer. We read. We read, habíamos dicho. El plural, ¿no? El plural, pues eso me confundí, estaba pensando
en el plural de you. You es tanto plural como singular, por eso a veces pero cambia en español, ¿no? Usted, ustedes, o tú, ustedes. You read y they read. ¿Se fijan? Entonces, solamente vamos a decir read y el correspondiente pronombre personal. Y es en español donde tenemos que sacar las varias traducciones que hacemos con un solo verbo. Hice un ejemplo y el ejemplo es bien simple. Dice lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos. She read us a story. She read us a story. A scary story. Something terrible. Something scary. Like a scary movies. A scary story. Or, a horror story. Something in the night when you start reading something not simple, or maybe not something good. Entonces, nosotros tenemos que el verbo va a sonar como read, sin embargo se va a escribir igual que en presente, y en esta situación no se olviden del pronombre átono us, ¿cierto? En esta situación la traducción sería ella nos, ahí tenemos nuestro pronombre, nos leyó una historia. She read us, ella nos leyó a story, una historia. ¿Se fijan? Creo que este verbo no es difícil. Por lo tanto, no va a ser muy complicado aprenderlo. Y en este sentido he hecho unos ejemplos cortos y bien simples para ya tener más información de cómo podemos usarlo. La primera, he read the sentence aloud. He read the sentence aloud. Él, ¿cierto?, leyó la oración en voz alta. Sujeto, he, nuestro verbo en pasado, read, obviamente no lleva la S, evidentemente, porque no es presente, es pasado. Y luego tenemos nuestro final, ¿no?, que dice the sentence aloud. Por lo tanto, no hay casi ninguna complicación en la traducción de este ejemplo que hemos hecho. Segundo, we read it. ¿Se fijan? Que ya lleva la segunda vez que trae en este caso, vamos a hablar, en este caso, sí, aquí tengo que hacer una aclaración. Corrijo, nuestra primera lectura, el primer ejemplo, se refiere a nuestro pronombre objeto, en función de objeto, ¿cierto? Y nuestro segundo pronombre en función de objeto es este que estamos acá, we read it. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros aquí ya sabemos inmediatamente que vamos a tener que agregar un sufijo. Sin embargo, en el primer ejemplo es un reemplazante, ¿cierto?, de el pronombre personal, llamémoslo común, a uno, en este caso, de reemplazo. Y sin embargo, en esta segunda parte, we read it, ¿cierto? We read it.
La traducción va a quedar: la leímos. ¿Ya? We read it. O también, evidentemente, en la está la función, ¿no? Puede ser lo leímos. ¿Ya? De ambas maneras es correcta. Y luego, evidentemente, las opciones que vienen, por ejemplo, en este caso, in the local newspaper, evidentemente aquí otro detalle, tienen que colocar en esta situación, ya que no tenemos la regla de la S, ya que nuestro pronombre de comienzo de oración es el pronombre personal común, ¿cierto? We, tenemos que dar una indicación, en este sentido, una expresión de pasado para poder saber que estamos hablando de algo que ya sucedió. Y yo coloqué el adverbio yesterday. Yesterday. O si ustedes quieren, yesterday. Por lo tanto, aquí agregamos la expresión de pasado para dejar en claro de que es algo que ya sucedió. We read it in the local newspaper, o puede decir in the report, or in the homework, o etcétera, etcétera, de acuerdo a dónde se haya leído la información. Y es por eso que lleva todas esas partes. Me imagino que se entendió. No es difícil. Ya tenemos claro los pronombres, ¿cierto? Y en este caso los pronombres en función de objeto. Y la última oración dice lo siguiente: He read her letter with surprise. Fíjense que yo quería dejar este ejemplo al final, ya que me parece interesante que a veces nosotros en general tenemos muchas vivencias y no son diferentes a las que vamos a vivir en nuestra nueva nación, ¿no? Porque la gran mayoría queremos aprender inglés porque tenemos a lo mejor un deseo de querer emigrar, ¿no? Ir a otro país a vivir, y obviamente de habla inglesa. Y no estamos ajenos a vivir las mismas situaciones, tanto en un país como en el otro. Y por lo tanto, cuando se trata de, en este caso, por lo que dice ahí el ejemplo, una relación amorosa, sentimental, entonces él, en este caso el protagonista de esta oración, leyó, ¿cierto?, su carta con sorpresa. Nunca se imaginó, obviamente estamos hablando de la época cuando no había internet, no había todas estas cosas modernas, ¿no? Yo esto lo saco de historias que he leído en el pasado, solamente en libros. Entonces él leyó su carta con sorpresa, ya que ella sorpresivamente le escribió, que es algo que ocurre muy a menudo en los países extranjeros, especialmente en el norte de Europa y Estados Unidos, donde ellas toman la iniciativa de cuando existe, por ejemplo, una atracción. Ellas van y se deciden a decirle al joven, al muchacho afortunado, de que quieren estar con él o qué sé yo. Por lo tanto, me recordó esa situación, ya que en el mundo latino son los hombres los que tienen que ir a conquistar a la doncella. Sin embargo, no es así en otros lugares. Muy bien, muchas gracias por ver los videos. Y gracias a los que están suscritos. Suscríbanse los que aún no lo están. Vamos a seguir trabajando, descubriendo todas las formas de poder aprender el inglés de manera más fácil. Así que muchas gracias. Thank you very much. And I'll see you soon in my next video. Bye bye.